Hola, bienvenidos una vez más a Protestante Digital, a este espacio de entrevistas en el que recibimos a diferentes personas que nos tienen algo interesante siempre que contar. En el día de hoy estamos contentos de recibir a Almendra Fantilli. Ella es directora, realizadora, que ha estrenado hace ya unos años un documental llamado El Culto. Este documental se estrenó en Argentina, estuvo en algunos cines presentándose, también en algunos festivales, y ahora va a estar disponible en YouTube, accesible para cualquier persona que lo quiera ver desde su hogar, desde su dispositivo móvil, y creemos que es algo muy interesante el poder conversar con ella sobre este proyecto que llevaron a cabo. Así que bienvenida, Almendra, gracias por estar con nosotros. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola a quienes estén mirando también. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para conversar. Pues la verdad es que nos hace ilusión hablar contigo porque no es muy habitual que haya realizadores que lleven a cabo sus proyectos como el que como el que has llevado tú adelante, ¿no? En este caso, un documental centrado en la Iglesia evangélica y específicamente en el culto con un formato muy peculiar, atendiendo a cuatro espacios de culto en los que se desarrolla esta reunión, que es algo tan importante y tan específico para los evangélicos, pero que también genera muchas veces mucha sorpresa, ¿no? Y hay mucho desconocimiento en nuestro entorno, sobre todo en el entorno social, aquellos que no se han criado en el ambiente evangélico, que realmente se llevan a veces una sorpresa de cómo funciona las iglesias evangélicas en este sentido. Cuéntanos primero cómo surgió la idea de hacer este documental, por qué te aventuraste a grabar esto y con esta temática tan específica. Bien, sí, es tal cual como vos decís. En mi caso personal, lo que motivó un poco la realización y los años de trabajo y también al ser, bueno, ha sido una película independiente la que hemos realizado, lo que motivó fundamentalmente fue mi propia experiencia, es decir, tengo 30 años y toda mi vida fui a la iglesia evangélica. Y creo que ese es un sentir, el poder explicarse a uno mismo, ¿no? O mirarse a uno mismo. Para mí la experiencia del culto, además de ser una de las experiencias como centrales en la vida litúrgica y en la vida comunitaria, tenía que ver siempre con como una pregunta, ¿no? Y una pregunta personal que surgía desde por qué algunos hacen unas cosas, otras en el espacio litúrgico, de dónde vienen, cuál es la impronta, por qué esa diversidad. Era una pregunta propia que justo coincidió con un taller de cine documental comunitario que hice en un museo de antropología de donde yo soy, en Córdoba, Argentina, y había que elegir en el proyecto como para realizar, digamos, en ese espacio de formación, un proyecto, y a mí me pareció que el culto podía ser una temática. Esto fue en el 2017, en el marco también de todas las reflexiones en torno a la identidad protestante, en torno a los 500 años de la Reforma Protestante. Entonces creo que se configuraron una serie de eventos, mis preguntas personales, este taller de cine y de antropología, los festejos por la Reforma, por los 500 años de la Reforma Protestante, lo cual hicieron como despertar esta búsqueda, ¿no? Ya en el 2017. Y ya luego en el 2018 filmamos, en el 2019 también estuvimos ahí trabajando con el montaje, 2020, y en el 2001 finalmente la presentamos. Y como bien has dicho, ha sido un espacio muy interesante de no solamente verla con las comunidades que han formado parte, sino también compartirla con la sociedad civil, ¿no? Con todas las personas Ujú. que están interesadas en la temática. Ujú. En el documental visitas cuatro iglesias de cuatro diferentes denominaciones, de cuatro diferentes tendencias, para mostrar un poco lo que allí, bueno, cómo se vive allí, ¿no? El culto. Y desde luego vemos diferencias, ¿no? Diferencias notorias en cuanto a la práctica. Pero quizá antes de hablar de tanto de las diferencias, cuéntanos un poco cómo fue el reto también para ti de colaborar con estas iglesias. ¿Cómo te acercaste a ellas? ¿Les contaste el proyecto? ¿Cómo se involucraron? Si tuviste también colaboración por parte de ellos para poder de alguna manera abrir sus puertas a un proyecto así. Sí, fue bueno, muy interesante ese proceso porque, claro, en algún punto era explicar, ¿no? De dónde venía la idea, por qué, era también en ese marco en Argentina se estaba dando el debate por la legalización
voluntaria del aborto, digamos. Entonces, era todo un marco de debate donde la palabra evangélico estaba en la escena pública. Entonces en algún punto, al momento de acercarme a las comunidades tenía que, bueno, explicar. De hecho, varias comunidades me dijeron que no. En un primer momento tenía una lista como de 10 comunidades para poder ser fiel a la multiplicidad de formas de contenido. Pero bueno, por una cuestión de síntesis del relato, y tenía que acotar, tenía que elegir. Y en ese proceso de búsqueda, de visita, de crear cartas, de pedir permiso, bueno, muchas comunidades, entiendo, y muy respetuosamente, me dijeron que no, porque bueno, estaba tan, en Argentina decimos como caldeado el ambiente, que podía ser como conflictivo. No obstante, estas 4 comunidades que quedaron, nos sirvieron son como arquetípicas, ¿no? Entonces elegimos una iglesia de características pentecostales, neopentecostales, en la zona sur, una iglesia con una población juvenil, que está en un barrio obrero de la ciudad, después una iglesia más de clase media, media alta, con una tradición más metodista, con una población de adultos mayores, luego una iglesia independiente con un público juvenil mayoritario, y finalmente una iglesia que tiene un formato litúrgico diferente de la iglesia de los hermanos, que también tiene una larga historia en Córdoba. Entonces, bueno, intentamos en algún punto que en estos diálogos con las comunidades ellos también pudieran sentirse parte, y de hecho el sonido, por ejemplo, muchas de ellas nos han provisto el sonido de la alabanza cuando están registrando, pero bueno, gracias a Dios hemos tenido como apertura a todo, digamos. Y antes también de ir a filmar, porque esto lo decidimos filmar un día, el documental retrata un día de culto en cada una de estas iglesias. Yo entrevisté a los pastores, a las pastoras, les pude hacer muchas preguntas, entonces todo ese material incluso está registrado, que lo teníamos como de background por si cambiábamos la puesta en escena, bueno, usábamos ese material, pero la idea era que el relato se cuente a sí mismo. Ese era el desafío que teníamos al momento de poder realizar la película, que la peli se cuente a sí misma. Por eso no hay una voz en off que va narrando, ni tampoco hay en 1925, no, está Sí. el culto, está la experiencia, y eso está inspirado en una película que se llama Baraka, que es una película dirigida por Ron Frick, que es parte de una trilogía, y que justamente muestra absolutamente de manera visual, auditiva, como la relación entre la tierra y la humanidad y la espiritualidad, la ciudad, y es visual, son 2 horas y pico de una película que te muestra. Entonces, a mí eso, y junto con otra película que se llama Unidad 25, que es una película sobre el pabellón evangélico en una cárcel en Buenos Aires, es visual, no hay nadie que te vaya relatando. Me pareció muy bonito, porque como evangélicos tenemos una tradición muy fuerte de la palabra, ¿no? De la palabra tanto predicada como de la palabra Sí. cantada. Y entonces me parecía bonito como invitarnos a una experiencia más visual, más sensitiva, más inmersiva. Pero bueno, explicar todo eso, después hacerlo y finalmente compartirlo, y que la gente no se sienta tan extrañada, bueno, fue todo un proceso de realización interesante. Ujú. Sí, desde luego. Bueno, ya has contado un poco cuál ha sido el proceso, ¿no? de trabajo. También luego cuando se estrena el documental, no solo se estrena, digamos, en un circuito evangélico, porque, bueno, no sé cómo es en Argentina, si hay un poco más de este tipo de circuito posible, pero bueno, aquí en España, por ejemplo, eso no existiría, ¿no? Tendría que estrenarse de alguna manera muy, muy restringida. Y sí que se abre pues en cines, en teatros, en escuelas también, no sé, en diferentes ámbitos Sí. donde se ha podido presentar el documental. Y eso también os ha permitido abrir conversación, ¿no? Con la sociedad sobre el sentir evangélico y lo que los evangélicos son o lo que los evangélicos hacen, que no siempre se acaba de entender muy bien en nuestra sociedad. ¿Cómo ha sido ese diálogo Mm. con la sociedad que habéis tenido primero en Argentina? Claro. Así es. De hecho, en nuestra ciudad, el primer lugar donde estrenamos fue en un cine comercial. Y esto fue gracias a la distribución. Hay una red de cine comunitario en Argentina,
y puntualmente en la ciudad de Córdoba, y las personas que estaban encargadas de la distribución no eran creyentes, no eran del circuito cristiano, como tampoco mis profesores del taller de cine documental comunitario, que fueron un poco mis mentores. Ellos son Grupo Ujú, Documenta, se llama, tienen muchos documentales sobre distintas temáticas, pero con una sensibilidad espiritual que han podido acompañar el proceso sin ser creyentes. Entonces, ya desde el inicio, de hecho, me causa gracia porque cuando yo estaba aprendiendo, yo soy comunicadora social, digamos, mi formación no viene por el lado del cine, sino son herramientas que he ido adquiriendo en la pura realización del documental. Y en los distintos talleres y espacios formativos que tuve con estos profes, montábamos como el culto para ver dónde pondríamos la cámara, cómo haríamos con el micrófono. Digamos, ellos desde un ujú, lugar de no creyentes acompañaron el proceso de realización y realmente el cine es una tarea muy, muy colaborativa, muy comunitaria y yo estaba retratando mi comunidad, ¿no? Mi comunidad a la que pertenezco como mi identidad minoritaria religiosa, ¿no? Evangélica, pero a su vez acompañada por estos profesionales y estos artistas que entendían también como la necesidad de poder poner en imágenes, en sonido, todo este relato. Entonces, eso ha sido muy bonito y como bien decías, lo pudimos estrenar primero en cine comercial. Luego también coincidió con la salida de una serie en Netflix que abordaba el sí, tema de con lo el reino, evangélico ¿no? desde un punto Sí. de vista Ujú, exotizante, como ya conocemos que se retratan a mm, los evangélicos en los medios hegemónicos. Entonces, en algún punto fue acogido este documental por muchas personas que decían, bueno, acá hay una voz, como le dicen, una voz émica, una voz etnográfica, una voz nativa, en términos de la ujú, antropología, que está planteando un punto de vista alternativo a esto. No tengo ni la macroestructura de Netflix, pero sí con una red de creadores y creadoras de contenido, sobre todo cineastas, que pudimos, bueno, sobre todo en la red de cines, de los espacios Inca del cine argentino, y como en espacios culturales, en bibliotecas públicas, y dar el debate acerca de lo que implica las minorías religiosas en Argentina, que también es un ujú. debate que vienen teniendo muchos científicos, muchos cientistas de la religión, muchos investigadores, y en ese sentido también hubo una gran acogida por parte del mundo académico, de, digamos, Ujú, investigadores e investigadoras del espacio religioso. Hay unas reseñas muy bonitas que una antropóloga, Mariana Espinosa, realizó sobre el documental. También Pablo Semán, que es como uno de los máximos exponentes investigadores del fenómeno religioso en Argentina. Entonces, en algún punto, aunque por supuesto obtuve resistencias, ¿no? Como, están que saquen las Biblias de nuestros ovarios, y bueno, varias frases así he sí. recibido, ¿no? Por parte incluso otro sector de Mm, la comunidad del cine, pero una gran acogida también, y eso es bonito resaltar. sí, sí. Bueno, hablabas ahora y comentabas, ¿no? El fenómeno El Reino, que ha sido como un fenómeno eh, que ha tenido muchísimo impacto en Argentina y también pues a los evangélicos en general pues les molestó bastante, ¿no? Ese retrato que se hacía de ellos ahí, que no se identificaban. Pero es verdad que sí que hay ese choque, ¿no? Parece que a nivel mediático, a veces por cómo nos retratan, pero también a veces por cómo hay partes de los sectores evangélicos que participan también en la vida pública, pues a veces quizá muy, muy linkados o muy, muy unidos a ciertos movimientos políticos, ¿no? Todo eso está ahí también en la Ujú, conversación, ¿no? No sé sí. cuando presentáis el culto si en ese sentido también hay una sorpresa por parte de ciertos espectadores que dicen, bueno, yo no sabía que esto era así o que estas personas eran tan variados, ¿no? O había, como decías antes, ¿no? Pues gente mayor, gente joven, gente con muchos ingresos, gente muy pobre y todos compartiendo la misma fe. A veces quizá puede ser que mediáticamente haya un trazo demasiado gordo, ¿no? Una brocha muy gorda para pintar a los evangélicos. No sé cómo lo ves. Sí, tal cual. En ese sentido, bueno, hemos podido, viste, ir a Buenos Aires, a Mendoza, al norte, al sur de Argentina, y en todos lados siempre el debate fue en términos muy respetuosos y también quitando prejuicios, ¿no? Como debatiendo, abriendo el campo. Y no solamente para decir, uy, bueno, estos que están, casi siempre los medios retratan lo polémico, ¿no? Lo exótico, lo Ujú, que llama la atención, lo que es noticia en un sentido
quizás no por un buen hecho, sino porque algo polémico genera, ¿no? Y eso también ahí Ujú, se va armando la agenda pública, ¿no? En términos de esos ujú, conflictos y contradicciones. Pero más allá de entrar en esto está bien, esto está mal, esto nos gusta, esto no nos gusta, es decir, hay muchas formas, hay y que en realidad hay muchas formas, hay muchas expresiones, hay diversidades y son tan válidas porque representan a trayectorias de vida, porque representan a necesidades, porque representan a eso, a sufrimientos de personas, a búsquedas, a modos de comprender, modos epistémicos de comprender la realidad. En ese sentido, a mí siempre están en la escena pública situaciones controversiales de pentecostales o neopentecostales, ¿no? No obstante, nadie se detiene a ver, por ejemplo, cuáles son las matrices sociológicas, culturales que están detrás de esas ujú, expresiones, que son tan válidas como ujú, aquellas que son más racionalistas o más... Son tan válidas porque, por ejemplo, en América Latina el crecimiento exponencial que está teniendo la Iglesia, y no solamente en América Latina, en el sur global, en África, en Asia, digamos, la exponencia que está teniendo el crecimiento del movimiento pentecostal, neopentecostal, en algún punto también responde a una cosmovisión de vida, a un modo de relacionarse con lo sagrado y que Dios y el movimiento evangélico vienen a responder, ¿no? A través de ujú. esas formas culturales. Entonces, bueno, es lidiar con esa diversidad, esa multiplicidad y bueno, sí, la gente se sorprende al poder profundizar un poco más y tratar, sobre todo creo que el desafío de la película o lo que hemos intentado hacer en cada exposición, tanto en espacios cristianos, evangélicos, como en espacios sobre todo no cristianos, es decir, comprender al otro, entender, y uno puede estar en distintos puntos de vista, abismales incluso opuestos Ujú, completamente, pero cuando uno baja el chip del prejuicio, baja la ventana de todos mis preconceptos y mi modo de entender la vida para poder conectar con el otro, para poder hacer un puente de entendimiento con el otro, aunque no comparta su cosmovisión y su realidad, hay como algo muy humano que se da, que para mí es muy divino y muy del Espíritu Santo, digamos, que nos podemos comunicar, nos podemos comprender, aunque pensemos diferente. Y ese rol ujú, como de puente ha tenido el docu y ha sido muy interesante con personas poder ponerlo en diálogo. ujú. La verdad es que, bueno, creo que lo que decías de la necesidad de comprender al otro es algo que es muy necesario en nuestra sociedad, desde todos los sectores. Por supuesto, nosotros también como evangélicos tenemos que hacerlo con aquellos que no piensan como nosotros y buscar esas herramientas para de alguna manera profundizar en nuestro conocimiento, como es en este caso el documental. Almendra, ¿qué esperas que ocurra ahora? ¿El documental se abre de alguna manera al público general a través de YouTube? ¿Vais a estar, supongo que, moviéndolo por plataformas sociales, intentando que más gente lo vea? ¿Qué esperas que ocurra con él ahora? Bueno, mira, después de haberlo, el proceso ha sido que lo presentamos en el 2021 de manera presencial, en muchos cines, en muchos espacios, justo antes de mudarnos acá a España, desde Argentina, pero también se ha presentado, bueno, en México, hemos hecho en la Universidad Bíblica Latinoamericana de Costa Rica también una presentación con debate. Todo ese contenido está en internet, es decir, si ahora alguien que lo ve quiere profundizar, hay notas, hay entrevistas, hay mucho contenido que acompaña, digamos, la película. Y ahora en realidad es como que lo suelto, después Ujú, de haberlo tenido bastante tiempo en una plataforma para alquilar. Ya dije, bueno, ya cierra una etapa, me parece, acá con este documental y queda libre. Y en realidad lo que espero es que pueda seguirse dando esta reflexión al interior del mundo evangélico en el sentido de nuestra propia identidad, de nuestras identidades, digamos, evangélicas, porque son múltiples, porque también en un cristianismo inteligente del siglo XXI tiene que poder tener herramientas no solamente herramientas apologéticas para el no cristiano, sino también hacia adentro de la propia tradición, procesos de reflexión bueno, responde, digamos, sí, a un llamado a la fraternidad también, y que incluso eso implica también poder, bueno, en estos procesos
en los que estamos, donde están saliendo casos en contra del abuso espiritual, en contra del abuso religioso. Hay voces que desde adentro de la iglesia también toman un lugar importante. Me parece que el documental abre también ese debate, abre el debate sobre la liturgia, abre el debate sobre los evangélicos en la sociedad, las múltiples maneras de acercarse al texto bíblico, de celebrar a Dios, de encontrarnos con los hermanos. Entonces, nada, es un recurso más para que está al servicio del pueblo de Dios y bueno, con muchos otros recursos también de entrevistas, notas, videos para que acompañe la reflexión. Muy bien, está el documental disponible en YouTube y también tiene una página web. Recuérdame la URL para aquellos que nos están siguiendo si quieren entrar. Elcultodocumental.com y también en Instagram hay un Linktree con todas las ponencias, todos los debates, y el documental está en el canal Teología Pop de Lucas, mi esposo, que con él, en conjunto con él lo produjimos, así que ya está disponible para verlo por YouTube. Perfecto, muy bien. Almendra, no sé si tienes algún otro proyecto en mente del que nos quieras hablar o quizá yo sé que los que sois creativos siempre estáis con ideas y intentando pensar en qué área meteros próximamente, en qué lío meteros. No sé si te gustaría compartirnos algo sobre lo que estás pensando Sí. de aquí de cara al futuro. Bueno, dos cositas. Una, que recientemente estrenamos un corto documental sobre 100 años de teología latinoamericana, de la mano de la Universidad Bíblica Latinoamericana, que cumplió su centenario. Así que hacemos un documental ahí de 20 minutos, eso se estrenó hace poco y creo que durante el mes de abril o mayo va a estar disponible para verlo también online. Y luego vengo trabajando, en este momento estoy haciendo mi máster en comunicación, estoy un poco analizando la agenda temática digital católica evangélica y una comparativa ahí, pero sí estoy trabajando en un fotolibro sobre la experiencia espiritual pentecostal y un poco ahí con algunos cruces con realismo mágico y unas cosas un poquito más que juegan con lo literario y lo lúdico, pero estoy trabajando con eso. Así que bueno, ideas nunca faltan. Muy bien, pues estaremos encantados de escucharlas, así que mantenernos al tanto de lo que vayas haciendo y gracias también por este trabajo que has realizado, que creo que es muy útil y sin duda vamos a disfrutar pudiendo verlo y difundirlo y comentarlo también con aquellos que nos están siguiendo. Así que gracias por este tiempo que nos has dedicado en el día de hoy. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a Protestante Digital por este espacio y a todos los que están viendo esta entrevista también. Pues a los que nos están viendo o escuchando ya saben que seguimos en Protestante Digital, la actualidad a diario, así que pueden visitar nuestra página protestantedigital.com o nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga.